Hola, en el presente video se expondrá nuestro proyecto integral final correspondiente a la materia Biología celular, molecular y tisular. Nuestro equipo está conformado por Miguel Manzanero, Cristina Matos y Ailín Díaz, quienes somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. El eritrocito como tal forma parte de los elementos formes de la sangre, siendo la célula más pequeña y más numerosa. Carece de núcleo y es responsable del transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia y desde los tejidos. Cada eritrocito se asemeja a un disco bicóncavo que mide aproximadamente 7.5 micras de diámetro, 2 micras de grosor en su región más ancha y menos de 1 micra de grosor en su centro. Esta forma proporciona a la célula una gran área de superficie en relación con su volumen, lo que aumenta de este modo su capacidad para el intercambio gaseoso. Aunque las células precursoras de los eritrocitos de la médula ósea poseen núcleos durante su desarrollo y maduración, las células precursoras y los eritrocitos no solo expulsan sus núcleos, sino también todos sus orgánulos antes de entrar en la circulación. También hay que mencionar que la hemoglobina forma parte de una de las proteínas más importantes del eritrocito y también que tiene una vida útil promedio de 120 días. De igual manera, al final de su ciclo de vida celular, son destruidos por los macrófagos del vaso, médula ósea y el hígado. En cuanto a su membrana plasmática, pues esta es la más estudiada y mejor entendida, ya que hay varias razones en cuanto a su popularidad, y una de ellas es que son células muy económicas de obtener y están disponibles en grandes cantidades a partir de la sangre completa. Por otra parte, están presentes como células individuales y no necesitan disociarse de un tejido completo. Para el estudio de la membrana plasmática, después de que los eritrocitos se encuentren aislados, es necesario que las proteínas se puedan solubilizar y separarse, es decir, fraccionar. El fraccionamiento de estas proteínas se lleva a cabo mediante electroforesis en gel de poliacrilamida, en siglas PAGE, y en presencia del detergente iónico dodecyl sulfato de sodio, con siglas SDS. Bueno, ahora hablando de lo que es la membrana, si hacemos un acercamiento y una vez hecho el estudio, podemos ver que la membrana está compuesto en un 50% de proteínas, en un 40% de lípidos y en un 10% de hidratos de carbono, carbohidratos. Ahora, lo más importante, lo que más se destaca de la membrana celular son sus proteínas. La membrana celular tiene proteínas tanto transmembrana, que quiere decir que van a través de todo lo que es la membrana celular, avanzando entre la bicapa lipídica, así como tiene proteínas periféricas. Hablando de sus proteínas transmembrana más comunes o más importantes, podemos encontrar entre ellas a las glicoforinas, normalmente llamadas glicoforinas A, aunque también se pueden encontrar en sus diferentes formas, como son la B, la C y la D. En este caso, en nuestra maqueta, tenemos representadas las glicoforinas por un limpiapipas de colores brillantes, de colores cobre, y esta nos está representando la diferencia, como se puede ver, de que es más delgada en comparación a su pareja, a su homónimo, que es la proteína banda 3, que en este momento estamos señalando y es de color rosado. Ahora, una vez mencionando la proteína banda 3, hay que decir que esta es probablemente la proteína, si no más importante, la que más se destaca a la hora de estudiar nuestra membrana celular. La proteína banda 3 es un dímero en el cual sus subunidades son exactamente iguales, por lo que se le conoce como un homodímero. Es característica en la membrana celular del eritrocito porque traspasa la membrana una y otra vez
más de una docena de veces. La proteína banda 3 es muy importante porque lleva a cabo un proceso que a su vez implica una enzima soluble que se encuentra dentro de nuestro eritrocito. Esta enzima soluble lleva el nombre de anhidrasa carbónica y trabaja junto con nuestra proteína banda 3, también conocida por su función como transportador aniónico proteína banda 3, para realizar la función de desplazamiento de cloro. Como sabemos, el eritrocito es nuestra célula sanguínea que nos va a servir para llevar a cabo ese intercambio de gases entre dióxido de carbono y oxígeno, por lo que es muy importante que pueda cumplir esta función a través de la banda 3. ¿Cómo funciona? La banda 3, haciendo la función de un transportador aniónico, una vez que el eritrocito está en las células del cuerpo, va a aceptar el dióxido de carbono y dentro de él topa con la enzima conocida como anhidrasa carbónica que ya mencionamos. Esta enzima va a facilitar esta conversión de dióxido de carbono y agua a lo que se conoce como ácido carbónico. Luego, el ácido carbónico se va a disociar para que se forme bicarbonato e hidrógeno. Y aquí es donde va a entrar en función nuestra proteína banda 3. ¿Cómo lo hace? Para poder sacar este bicarbonato, una vez que el eritrocito esté pasando por el área de los pulmones, la proteína banda 3 lo intercambia por una molécula de cloro de la parte exterior. Al hacer esto, una vez que se encuentra en el área pulmonar, deja entrar una partícula de cloro, una molécula de cloro, saca el bicarbonato y es así como el dióxido de carbono sale de nuestro cuerpo a través de nuestras vías respiratorias. La glicoforina A, que también la podemos encontrar en sus versiones como B, C y D, tiene una función, si bien un poco más sencilla que la proteína banda 3, también es muy importante, puesto que lo importante de la glicoforina A es el residuo de azúcar que posee al final de cada cadena de carbohidratos. Y este residuo es el ácido siálico. El ácido siálico va a cumplir la función de repeler a las cargas negativas de otros ácidos siálicos, de otras glicoforinas A, de otros eritrocitos. De esta manera, los eritrocitos no se pegan unos con otros, no se conglomeran y no se destruyen entre sí por la presión que tienen que sufrir dentro de nuestro torrente sanguíneo. Ahora yo les voy a hablar acerca de las proteínas periféricas que se encuentran en la cara citoplasmática del eritrocito. Se denominan periféricas porque se encuentran sobre los fosfolípidos que están representados en la maqueta por las bolitas rojas con sus colas de ácidos grasos, que son los palitos amarillos. Estas proteínas construyen un esqueleto en la membrana plasmática del eritrocito, que es el determinante principal de la forma bicóncava que se mencionó antes. Y además, el esqueleto ayuda a definir ciertos dominios dentro de la membrana, que sirven para agrupar proteínas y también para restringir su movimiento. Ahora, si hablamos de las proteínas que lo conforman, es necesario resaltar que la más importante de ellas es la espectrina. Esta es un heterodímero de 100 nanómetros formado por dos subunidades, la A y la B, que se enrollan o trenzan una alrededor de la otra para que luego se unan a la otra proteína citoplasmática, que es la anquirina. La anquirina a su vez se une a la porción citoplasmática de la banda 3. Todas estas van creando una red de forma hexagonal o pentagonal de filamentos de espectrina. Para mantener su estructura, la espectrina también se une a filamentos de actina con su correspondiente tropomiosina. Estas dos son proteínas que tienen funciones contráctiles. El papel que juega este esqueleto en el mantenimiento de la integridad de la membrana es de suma importancia, debido a que si, por ejemplo, nosotros elimináramos todas estas proteínas de la superficie, la membrana se fragmentaría formando muchas y pequeñas vesículas.
Por otra parte, la cara extracelular del eritrocito tiene una característica muy importante que es el glucocálix. Este está formado por pequeñas glucoproteínas que son las encargadas de determinar el grupo sanguíneo del individuo. Es importante mencionar que toda esta estructura, tanto interna como externa, que posee nuestro eritrocito, es muy importante puesto que estas células sanguíneas constantemente están expuestas a fuerzas de tensión, de excisión, tienen que pasar a través de lugares muy recónditos, como entre las células endoteliales de los vasos capilares, por lo que necesitan esta capacidad y toda esta estructura para poder resistir todas estas fuerzas y no romperse o deformarse, o al contrario, poder deformarse lo suficiente y tener la flexibilidad suficiente para cambiar su forma y aún así regresar a su forma original sin necesidad de presentar algún problema para la salud de la persona. Ahora, para presentar un poco sobre lo que son los materiales que utilizamos, en la parte donde podemos ver todo lo que es el zoom a nuestro eritrocito, vemos que utilizamos bolitas de plastilina para representar cosas como los lípidos, como algunas proteínas. Utilizamos materiales como un tipo de estambre. Utilizamos limpiapipas para las proteínas transmembrana. Tenemos también unas varillas para representar la parte interna de los fosfolípidos. En la parte de abajo utilizamos unos clips que deformamos y unimos para representar nuestro glucocálix. Para hacer nuestra maqueta del eritrocito como tal y darle esa característica forma bicóncava, utilizamos una base de unicel, periódico, engrudo y también pintura negra, blanca y roja. Esto sería todo por parte de mi equipo y les ofrecemos un agradecimiento por la atención prestada.